En la primavera de 1981, un veneno entró en las cocinas de todo un país. España empezó a enfermar sin saber muy bien por qué. Este no es un crimen con una escena visible. Esta vez el enemigo entró en las casas dentro de garrafas anónimas. Garrafas vendidas en mercadillos, ofrecidas de puerta en puerta y anunciadas como un aceite barato para cocinar. Y muchas familias lo compraron porque costaba mucho menos. En aquella España de principios de los 80, con la democracia todavía muy joven, con barrios obreros creciendo en las periferias y con miles de hogares ajustando cada peseta, una garrafa de aceite barato podía parecer una oportunidad de ahorro. Pero dentro de aquel líquido había una amenaza que nadie podía ver. Una amenaza que acabaría causando una de las mayores catástrofes sanitarias de la historia de España. El llamado síndrome tóxico, la enfermedad del aceite de colza. Un veneno que no mató de golpe a todos, pero que dejó durante décadas una estela de dolor, de cuerpos deformados por la enfermedad, pulmones dañados, músculos rígidos, vidas partidas y familias enteras atrapadas en una pregunta que todavía hoy duele. ¿Cómo pudo ocurrir algo así? Todo comenzó en mayo de 1981. El primer fallecido, que se ha citado en numerosas reconstrucciones del caso, fue un niño de 8 años llamado Jaime. Su muerte, ocurrida el 1 de mayo, sería recordada después como el inicio visible de una pesadilla que todavía no tenía nombre. Al principio, los médicos no sabían qué estaban viendo. Llegaban pacientes con fiebre, con tos, con dificultad para respirar, con dolores musculares y un cansancio extremo, con erupciones en la piel y una sensación de ahogo que avanzaba como si el cuerpo estuviese siendo invadido desde dentro. En los hospitales se hablaba de una neumonía extraña, una neumonía atípica. Los médicos observaban radiografías con signos de inflamación en los pulmones. Pacientes que empeoraban sin que los tratamientos habituales funcionasen como esperaban. La palabra neumonía ofrecía una explicación aparente, pero no resolvía nada, porque aquello no se comportaba como una infección normal. No se contagiaba de persona a persona como una simple gripe. Afectaba a algunas familias, pero a otras familias no. Y golpeaba especialmente a quienes habían comprado aceite, a vendedores ambulantes. Y mientras los hospitales se llenaban, la incertidumbre empezó a convertirse en miedo. Madrid fue uno de los grandes focos, seguido de Castilla y León y Castilla-La Mancha. También barrios obreros donde el aceite a granel circulaba sin etiquetas claras, sin controles adecuados y sin que los consumidores pudiesen imaginar que aquello no era un aceite comestible. Las víctimas no sabían que estaban participando en una especie de ruleta rusa. Compraban una garrafa y se la llevaban a casa. Cocinaban con ella, preparaban platos para toda la familia. Y días después, el cuerpo les empezaba a fallar. Primero parecía un malestar cualquiera, pero luego llegaba la tos, la fatiga, el dolor muscular y en los casos más graves, la incapacidad para poder respirar. Era una auténtica angustia no saber qué estaba destruyendo tu cuerpo desde dentro. La enfermedad tenía varias fases. La fase aguda se parecía a una neumonía extraña, con afectación pulmonar, fiebre, tos y alteraciones en la sangre. Y cuando parecía que algunos pacientes podían mejorar, aparecía otra etapa. Una fase posterior aún más cruel. Dolores musculares intensos, calambres en las piernas y en los brazos, pérdida de fuerza y de masa muscular, trombos y la imposibilidad de respirar. El cuerpo
dejaba de ser un lugar seguro. Los afectados describían piernas que no respondían, manos rígidas, músculos convertidos en una auténtica prisión. No podían caminar, no podían levantarse de la cama, y muchos empezaron a sentir que la enfermedad no se iba, que no era algo pasajero, que el veneno que había en su sangre se había instalado en ellos. Y a continuación llegaba la fase crónica, la peor para quienes sobreviviesen. Sufrían dolores diarios, desarrollaban lesiones en la piel, el endurecimiento de sus tejidos, afectaciones en el hígado, problemas pulmonares persistentes y una dependencia médica que cambiaría su vida para siempre. Para muchas víctimas, sobrevivir no significó curarse, significó aprender a vivir dentro de un cuerpo dañado. Y mientras tanto, el país buscaba una explicación. Los medios hablaban de una enfermedad misteriosa. Las autoridades sanitarias se movían entre hipótesis. Se estudió si podía tratarse de una infección. Se investigaron distintos tipos de bacterias. Se habló de alimentos, de productos químicos, de pesticidas que habían sido echados en las verduras. Hasta que España entera empezó a mirar con desconfianza su propia cocina, su nevera, su despensa, el plato que se comía. Y entonces, poco a poco, los investigadores empezaron a encontrar un patrón. Muchas de las familias afectadas habían consumido aceite vendido fuera de los canales habituales. Era un aceite barato, vendido a granel dentro de garrafas sin ningún tipo de etiqueta. Era un aceite adquirido en mercadillos o a vendedores ambulantes. Se presentaba como apto para cocinar, pero en realidad procedía de una cadena fraudulenta. No fue un simple error. No fue una partida contaminada por accidente dentro de una fábrica. Lo que había detrás era algo mucho más oscuro. Una trama económica. Una cadena de empresas, intermediarios, refinadores y vendedores que había estado desviando al consumo humano un aceite que no debía llegar jamás a la cocina de una casa. El aceite de colza también era muy usado dentro de la industria. Era desnaturalizado con anilina, para impedir precisamente que pudiese utilizarse como alimento. Este procedimiento lo hacía reconocible como producto no apto para el consumo humano, pero algunos empresarios vieron en él una oportunidad. Era barato, mucho más barato que el aceite comestible, y si se manipulaba, si se refinaba, si se intentaba eliminar el colorante o disimular su origen, podía venderse como aceite de consumo para el hogar. El negocio parecía sencillo. Compraban un aceite de colza barato que era destinado para la industria. Lo refinaban y lo mezclaban con otro aceite que sí había sido apto para el consumo, buscando así disimular el origen industrial de ese aceite de colza. Luego lo distribuían y lo vendían en mercadillos y puerta por puerta a familias humildes españolas. Y así pudieron ganar mucho dinero. Pero aquel negocio llevaba dentro un veneno. Empresas como Rapsa, Raelsa y otras sociedades vinculadas al comercio aceitero acabarían apareciendo en la investigación judicial y fueron acusados de desviar aceite de colza desnaturalizado destinado a la industria hacia el consumo humano. Aunque también aparecieron otros empresarios irresponsables de compañías implicadas en esta refinación, en esta distribución y en esta venta de este aceite envenenado. La investigación judicial acabaría procesando a decenas de personas. Pero en mayo y junio de 1981, las familias no sabían nada de esto. Solo sabían que había enfermos, muchos enfermos. Los hospitales se llenaban de personas que respiraban con dificultad.
Los pasillos se convertían en espacios de espera, de angustia y de confusión. Los médicos trabajaban sin tener una respuesta clara. Y las familias se preguntaban qué estaba pasando. Pero siempre recibían palabras provisionales. Una neumonía atípica, un síndrome desconocido, una posible intoxicación, una espera interminable. Pero las víctimas no podían esperar. Cada día aparecían más y más casos. Cada día se sumaban más y más enfermos. Cada día la enfermedad ganaba terreno. El 10 de junio de 1981, las autoridades señalaron oficialmente el aceite adulterado como el origen de la epidemia. Y a partir de ese momento comenzó una carrera desesperada para retirar garrafas, localizar vendedores, identificar a los distribuidores y avisar a toda la población. Pero para miles de personas ya era tarde. El aceite ya había sido consumido y el daño ya estaba hecho. En muchas casas la garrafa estaba medio vacía y en otras ya no quedaba nada. Se había usado durante semanas, había pasado por la sartén, por el plato y por mesas de miles de familias. Y aquí está lo más horrible de este caso. El veneno estaba en un aceite que las madres habían usado para cocinar a sus propios hijos y a sus maridos. Un producto que entró en los hogares con apariencia de normalidad. Y cuando la verdad se supo, llegó también la culpa. Hubo madres preguntándose si habían enfermado a sus propios hijos sin saberlo. Padres preguntándose por qué compraron aquella garrafa para ahorrarse unas pesetas. Familias enteras revisando sus recuerdos, intentando localizar el día exacto en el que el veneno entró por la puerta de su casa. La tragedia golpeó sobre todo a familias humildes. Personas que compraban barato porque no podían permitirse otra cosa. Y eso hizo que el caso tuviera también una dimensión social muy dura. La colza no afectó por igual a todos los barrios. Golpeó con más fuerza allí donde la economía obligaba a buscar precios más bajos. Allí donde los mercadillos y los vendedores ambulantes eran parte de la vida cotidiana. Donde una diferencia de precio podía decidir qué se ponía en la mesa para comer. Por eso, muchas víctimas sintieron que no solo habían sido envenenadas, sintieron que también habían sido abandonadas. Abandonadas por quienes comerciaron con aquel aceite, por los controles sanitarios que fallaron, por una administración que reaccionó tarde. Pero también fueron abandonadas durante años en una lucha interminable por el reconocimiento de su enfermedad, por el cobro de las indemnizaciones, por los tratamientos médicos y abandonados por la justicia. Esta crisis fue tan grande que España entera quedó marcada para siempre. Se calcula que hubo más de 20.000 afectados reconocidos, aunque asociaciones de víctimas han elevado durante años estas cifras, y ya se llega a hablar de cerca de 30.000 afectados y miles de muertes relacionadas directa o indirectamente con la enfermedad a lo largo del tiempo. Las cifras judiciales y las defendidas por las víctimas no siempre han coincidido. Y esta diferencia también forma parte del dolor. Porque para una familia, una muerte tardía, una enfermedad crónica o una vida destruida era la realidad que vivían día a día. El juicio por este envenenamiento a las familias humildes españolas fue largo, complejo y agotador. Comenzó en la Audiencia Nacional en 1987 y se convirtió en uno de los procesos más importantes de la historia judicial española. En el banquillo se sentaron empresarios del sector aceitero, acusados de participar en la importación, en el refinado, en la distribución y en la comercialización del aceite de colza desnaturalizado.
La acusación sostenía que el aceite había sido desviado conscientemente al consumo humano por un afán de lucro desmedido. Durante el proceso se discutió la cadena de distribución, las empresas implicadas, los distintos análisis químicos, qué responsabilidades individuales existían y la relación directa entre el aceite y la enfermedad. La ciencia y la medicina aún estaban intentando comprender todos los mecanismos del síndrome tóxico. No todos los afectados habían consumido exactamente las mismas cantidades. No todos enfermaban igual. No todos los síntomas aparecían del mismo modo y al mismo tiempo. Y esto dio lugar a dudas, a teorías alternativas y a debates que durarían décadas. Pero la justicia española terminó considerando probada la relación entre el consumo de aceite de colza desnaturalizado y el síndrome tóxico que produjo. En 1989, el Tribunal Supremo confirmó que el aceite fue la causa de la intoxicación masiva de la población y condenó a varios industriales responsables de esta trama. También se reconoció la responsabilidad del Estado, lo que fue fundamental para el cobro de las indemnizaciones. Pero para muchas familias, esta sentencia había llegado ya demasiado tarde. Se encontraron con un proceso largo, con condenas que muchos consideraron insuficientes. El caso de la colza también dejó imágenes de protesta que forman parte de la memoria española. Afectados manifestándose, personas en sillas de ruedas, víctimas mostrando sus cuerpos dañados. Para los afectados, la colza nunca terminó. Seguía en los pulmones, en sus músculos y dentro de su piel. La enfermedad no solo mató, también robó vidas enteras sin necesidad de acabar con ellas. Hubo personas jóvenes que quedaron incapacitadas para el resto de su vida, y adultos que pasaron de trabajar a depender de otras personas. Las familias vieron como varios de sus familiares enfermaban al mismo tiempo. Eran casas donde el silencio, después de la comida, se convirtió en miedo, y todo por una sustancia vendida como aceite. El caso también cambió la forma en que España entendía la seguridad alimentaria. Hasta entonces, los controles alimenticios eran débiles, dispersos o insuficientes. La venta ambulante de productos alimentarios podía escapar a las inspecciones rigurosas. La trazabilidad de los productos no tenía el nivel de exigencia que tenemos hoy en día. Y la sociedad confiaba más de lo que debía en productos sin etiquetado o vendidos al margen de los canales habituales. La palabra colza quedó maldita durante años en España, aunque el aceite de colza en sí, correctamente producido y destinado al consumo, no es un problema. El problema fue el fraude. Aceite industrial desnaturalizado, manipulado y vendido como un alimento. Décadas después, asociaciones de afectados siguen recordando que muchos supervivientes continúan padeciendo secuelas. También han denunciado durante años que las cifras reales de fallecidos y afectados son más altas que las reconocidas oficialmente. Algunas fuentes de víctimas hablan de miles de muertes acumuladas con el paso del tiempo. El aceite de colza adulterado no solo intoxicó cuerpos, intoxicó la confianza de un país entero y dejó una herida que más de 40 años después todavía no ha terminado de cerrarse. Si te ha gustado este caso y quieres que sigamos trayendo más casos como estos al canal, por favor, suscríbete y dale al botón de me gusta. También deja en la caja de comentarios qué te ha parecido esta historia. ¿La conocías? Puedes también escribir qué otros casos quieres que tratemos aquí en el canal. Muchísimas gracias por quedarte hasta el final. Esto es Real Crimen y nos vemos en el siguiente vídeo.